Bien, vamos a ver un ejemplo más de derivada de funciones trascendentes. En este caso, una función exponencial. Para ello nos ubicamos en la página 131, ejercicio 9. La función que nos presenta dice f de x es igual a 4 por 2 elevado a la x sobre 2. Bien, observaremos dos cosas. Primero, que nuestra variable x está como exponente, por eso es una función exponencial. Y que la base constante no es ahora el número e, como en el video anterior. Ahora es un número diferente al número e. Por eso, nos vemos obligados ahora a usar la regla 3 de derivada de funciones trascendentes. Vamos a hacer un comparativo entre la regla 3 y la regla 4. Aquí la tenemos. Son las únicas dos reglas que tenemos para derivar funciones exponenciales. Fíjense bien, la regla 4 es muy particular, muy específica. Se utiliza para derivar funciones exponenciales solo cuando la base es el número e. Y la regla 3 es más general. Se utiliza para derivar funciones exponenciales cuando la base sea cualquier número diferente al número e. Positivo, negativo, entero, fraccionario, decimal, el que ustedes quieran. Vamos a hacer un comparativo. La regla 4 dice que es igual a la misma base elevado a la misma potencia. Igual en la regla 3. La misma base elevada a la misma potencia. Pero en la regla 3 se le agrega el logaritmo natural de la base, cosa que no aparece en la regla 4. Y la razón es la siguiente. Si aquí en la regla 4 le ponemos logaritmo natural del número e, es igual a 1, por eso no se coloca. Por la derivada de mi potencia, por la derivada de la potencia. Visto de manera práctica, la misma base elevado a la misma potencia por la derivada de la potencia. Y en la regla 3 es la misma base elevado a la misma potencia por el logaritmo natural de la base por la derivada de la potencia. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar cuánto vale mi exponente. Pues ahí está muy fácil. Es el exponente. Pues vale 1/2 para este caso. Vamos a colocarlo aquí. Ahí está, 1/2. Y recordemos que vamos a requerir la derivada de esa potencia. En ocasiones anteriores yo les he recomendado que esta expresión la cambiemos de presentación. Vamos a ver ese cambio que debemos de hacer en mi opinión. Yo se lo recomiendo por la siguiente razón. En cálculo diferencial es muy importante identificar el coeficiente. Esta expresión x sobre 2 es igual a 1/2 de x. Pero de esta manera identificamos claramente cuánto vale el coeficiente. Bien, sabemos que en nuestra función u requerimos su derivada. Entonces vamos a derivar esta función con cualquiera de las reglas anteriormente vistas. Nos ubicamos en x y vemos que su potencia es 1. Eso nos lleva a utilizar la regla 2 de derivadas algebraicas, la que establece que la derivada de x elevado a la potencia 1 es igual a su coeficiente. Por eso mi insistencia en identificar claramente el coeficiente. Entonces su derivada pues va a quedar como x, la derivada de u va a quedar 1/2 nada más. Vean, el puro coeficiente de x. Eso es lo que nos va a quedar. Ya cuando tenemos la derivada de la potencia, podemos aplicar toda la regla 3. ¿Qué es esto? Vamos a aplicar esa regla 3. Pero antes, tenemos que considerar los criterios que se nos marcaron en el comunicado anterior. Uno de esos criterios decía, toda constante que multiplica a una función trascendente va a multiplicar a su derivada. Entonces, mi derivada de esta función debe de empezar con el número 4. Vamos a ver cómo está. Aquí la tenemos, la derivada. Vamos a subirla para que la apreciemos mejor. Aquí está. Entonces va a empezar con el número 4. 4. Y luego dice, la base a la misma potencia. La base a la misma potencia. Por el logaritmo natural de la base.
por la derivada de la potencia. Aquí está la derivada de la potencia. Esta ya es la derivada de la función. Lo que tenemos que hacer son las operaciones que están indicadas, que no son muchas, porque este 2 no se puede multiplicar por el 4, ya que está elevado a una potencia diferente de 1. El 4 por el logaritmo natural de 2 y por el 1 medio. Como logaritmo natural de 2 es una constante, es un número constante, pues solamente vamos a multiplicar el 4 por el 1 medio. Veamos qué es lo que nos resulta. Vamos a ver qué es lo que nos resulta. Aquí lo tenemos. El resultado de nuestra derivada es igual a 4 por 1 medio, 2. Logaritmo natural de 2. Y hasta el final nuestra variable. 2 elevado a la x sobre 2.